Segunda duquesa de Alcalá, de la mano de Sergio Ramiro Ramírez. Sergio Ramiro es doctor internacional en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis titulada Patronazgo y usos artísticos en la corte de Carlos V, Francisco de los Cobos y Molina. Durante su formación predoctoral disfrutó de becas de formación, la beca de la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Lombardo Roberto Longhi en Florencia, la beca de la Residencia de Estudiantes de Madrid, y obtuvo también un contrato FPU en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente es colaborador honorífico. Además de miembro del proyecto I+D+I Femenino Singular, es miembro del grupo de investigación UCM, la Corte Española, Arte, Artistas y Mecenas. Sin más, le doy la palabra a Sergio. Muchas gracias, Madalena. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo que hoy pretendo presentar es una segunda parte de mi investigación dentro del proyecto Femenino Singular, las mujeres y las artes, que se ha centrado en la figura de Juana Cortés. Está todavía en proceso, aún nos queda durante todo este año y que espero profundizar en algunas cuestiones que aún creo que necesitan de encontrar algunas soluciones, pero por el momento quería presentar también y poner en el debate algunas, sobre todo informaciones extraídas durante la labor de archivo. Quiero agradecer a David Mayén, que me ha ayudado mucho. Es un joven doctorando que está trabajando sobre el tercer duque de Alcalá y que me ha ayudado bastante. Bueno, cada vez que me acerco a los estudios de la Casa Ducal de Alcalá me ayuda para guiarme en un terreno que no ha sido mi especialización hasta ahora, ¿no? Y quería traer también este caso porque es una mujer que no gozó, Juana Cortés, por un cuidado por la imagen, y ahora veremos por qué digo esto, ¿no? Un cuidado por la imagen de su familiar, en concreto de su madre y de su hermana Catalina, a las que intentó mantener su imagen con la promoción de su monumento funerario, y del que ella, al insertarse en la Casa Ducal de Alcalá y esperando quizás al ser enterrada o tener su propio monumento en la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, desgraciadamente no nos han legado una sepultura que recuerde su memoria, y me parece un caso negativo, ¿no?, de una reafirmación de la imagen de la mujer, que por ejemplo en Anguissola hemos podido verlo en su autorretrato, y en este caso nos hemos quedado sin ella. Y quizá también una falta de interés historiográfico. Hay una dialéctica entre los duques de Alcalá. Entre el primer duque de Alcalá ha sido conocido también por su labor de patrocinio artístico. El segundo duque de Alcalá, que al no tener esta dimensión internacional y que es el marido de Juana Cortés, ha conocido un interés menor en los estudios, y todos sabemos, no hace falta recordarlo, que la historiografía se ha centrado hasta ahora más bien en la labor de los hombres, oscureciendo quizá también creo que la figura de Juana Cortés. Y un tercer duque de Alcalá conocido, y que, como les decía, se va a conocer más, y que irradia un poco, o que hace conocer todo aquello que hay a su alrededor. Y en este caso Juana Cortés creo que necesita de una reivindicación historiográfica. Es también importante defender que en los estudios de la corte un argumento sevillano también tiene cabida, porque creo que la Casa Ducal de Alcalá intenta extender su dominio por la ciudad. Es conocido la corte de intelectuales que le rodeaban, pero en su proyección en la ciudad, su proyección arquitectónica, y creo que es aquí donde se inserta también Juana Cortés. Hay que entender que también se pueden extender los estudios de corte más allá de Madrid en la segunda mitad del siglo XVI, por supuesto, ¿no? Y les traigo esta vista de la ciudad porque en ella me parece significativo que se señalen lugares como el Hospital del Duque de Alcalá, que en realidad había sido fundado por Catalina de Ribera, y también se señalen lugares como las casas del Duque de Alcalá, en este caso la casa
de Pilatos, pero que demuestran que en las vistas de la ciudad era importante las vistas de los lugares o de la promoción arquitectónica de la casa de Escollante, o que estaba en pugna por controlar el gobierno, o digamos la ciudad de Sevilla, en pugna con otras casas como por ejemplo el conde duque de Olivares, ¿no? Y también esa creación de una dinastía propia que digamos fuese reconocida como la familia poderosa de la ciudad, entra también la creación de un panteón dinástico, y todos sabemos que la Cartuja Santa María de las Cuevas es donde la familia del duque de Alcalá pone bueno, desde los marqueses de Tarifa pone toda su atención predilecta, ¿no? Y en este caso me interesa mencionarlo porque Juana Cortés siempre quiso también, al intentar pertenecer a la casa de su marido, el segundo duque de Alcalá, intentó también ser enterrada dentro de la Cartuja de las Cuevas, y el problema de esta casa ducal con el monasterio fue uno de los causantes de que no tengamos un monumento funerario a su memoria. Pero ¿de dónde venía Juana Cortés? Juana Cortés, que ven a la derecha de sus pantallas, es hija de Hernán Cortés. De los 6 hijos que Hernán Cortés tuvo con Juana Ramírez de Arellano, los 4 que sobrevivieron y llegaron a la edad adulta, una de ellas fue Juana Cortés. El heredero del mayorazgo fue Martín Cortés de Zúñiga, y en una edad debemos presumir bueno, hay un error en sus fechas, muere en 1588, no sé por qué he puesto 1565. Cuando Juana Cortés intentan desposarla muy pronto con el heredero, el primogénito de los condes de Aguilar, cuando aún era menor de edad, era menor de 12 años, y llama la atención que hasta que no tenía 26 años no se casa realmente, ¿no? Hay una escritura de compromiso en 1547 en la que se intenta casar con los herederos del conde de Aguilar. Eso no se cumple, y Juana Cortés hasta que no tiene 26 años no se casa. Eso es algo extraño, ¿no? Y también es interesante que, además de que no se cumple esa escritura de compromiso, este matrimonio se realiza justo cuando Martín Cortés, en el año 64 al 66, decide marchar hacia Nueva España para trasladar los restos de su padre, de Hernán Cortés, y entre una de sus voluntades queda la de casar a sus hermanas, entre ellas Juana, y buscar un candidato idóneo, que al parecer fue el segundo duque de Alcalá, Fernando Enríquez de Rivera. Esto, junto al hecho de que Catalina de Zúñiga no se desposase nunca, nos habla de un ambiente o de una casa, la materna, la de Juana Ramírez de Arellano, durante su viudedad tras la muerte de Hernán Cortés en 1547, en el que digamos, la presencia femenina era la más, digamos, la predominante, ¿no? Les traigo aquí un plano de la ciudad de Sevilla, un plano aproximado, donde les muestro cuál fue su vivienda. Muy probablemente cuando Hernán Cortés muere en Castilleja de la Cuesta, ellas ya están viviendo en una primera vivienda en la collación de San Román, frente al monasterio de Santa Paula. Posteriormente se mudan a la collación de San Lorenzo entre 1560 y 1564, que es cuando se produce el matrimonio de Juana Cortés, y Juana Cortés pasa a vivir a la collación de San Juan de la Palma, el Palacio de las Dueñas. El Palacio de las Dueñas, que fue residencia del segundo duque de Alcalá y de la segunda duquesa de Alcalá, Hernán Cortés. Saben ustedes que el primer duque de Alcalá residía en la casa de Pilatos. No residía porque sus distintos cargos internacionales, sobre todo el virreinato de Nápoles, en estos momentos lo mantenía ocupado fuera, pero ocupaba la casa de Pilatos, y cuando muere el primer duque de Alcalá en 1571, en 1572 hereda el título su hermano, Fernando Enríquez de Rivera, pero se mantienen viviendo en el Palacio de las Dueñas.
la primera residencia que ellos toman en su matrimonio. Y les traigo aquí también un listado breve de estas fuentes que yo he utilizado para intentar dar luz a cuál era el patrimonio artístico de Juana Cortés y para sacar las conclusiones que a continuación pretendo mostrarles. En un primer momento, mi acercamiento a su figura proviene de un libro de cuentas que encontré en el Archivo Ducal de Medinaceli, que registra los pagos que Juana Cortés realiza entre 1567 y 1581 en nombre de su madre. Esto merece una explicación. Cuando Martín Cortés, el hijo primogénito de Hernán Cortés y Juana Ramírez de Arellano, marcha a México para administrar sus estados, acuerda en realizar un envío anual de los réditos de las explotaciones mineras que le pertenecían a la casa y que enviaría a Sevilla anualmente para el sustento de la casa de su madre, pero sorprendentemente no es la madre, no es Juana Ramírez de Arellano, sino que es Juana Cortés la que es la encargada de recibir esas remesas de plata que vienen de Nueva España y de realizar los pagos en su nombre. Esto genera una serie de finiquitos anuales en los que, por la suerte para nosotros, aparecen desglosados todos los pagos que Juana Cortés ha realizado en nombre de su madre. Por otro lado, también en el Archivo Ducal de Medinaceli he consultado el testamento y mayorazgo de Juana Cortés, y esto es muy interesante, en mi opinión es muy interesante, porque es una mujer que realiza un mayorazgo en su hija Catalina, y al igual que otros miembros de la casa, igual que Catalina de Rivera, por ejemplo, que realizó su propio mayorazgo en su segundo hijo, a mí me ha llamado poderosamente la atención que, además del mayorazgo familiar de los Alcalá, a su vez dividido en varias líneas de sucesión, también Juana Cortés crease el suyo propio. Creo que en una voluntad de mantener, digamos, la presencia de su familia y de mantener la independencia de los Cortés. Y por último, una partición y un reparto de bienes que se hace a la muerte de Juana Cortés, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y que recoge un inventario post-mortem de Juana, en el que por suerte podemos encontrar cuáles son las piezas que completaron su ajuar y que poseía ella personalmente, no mezcladas con el patrimonio familiar, y que este inventario se hace por un reparto de bienes que a su muerte, entre su marido, entre su nieto, que después sería el tercer duque de Alcalá, y entre su hija Catalina, y que por suerte nos ha legado este inventario con unas tasaciones. Esta es una vista del Palacio de las Dueñas, donde les decía que vivieron los segundos duques de Alcalá, y en el que, para adaptarlo, digamos, a su vivienda, realizaron unas obras que yo desconocemos, creo, por ahora quién es el responsable, si es el segundo duque o Juana Cortés tiene algún tipo de implicación, pero que les quería mostrar que fueron reformadas para adaptarlas a la residencia. Es una residencia comprada a finales del siglo XV por Catalina de Rivera y que finalmente se convirtió también en la residencia de los segundos duques de Alcalá. Y les traigo alguna entrada, esto es un poco tedioso, pero me encantaría traer las piezas porque verdaderamente me parecen fastuosas, pero yo por ahora no he sido capaz de encontrarlas, pero quería traer... quería traer algunas ideas, y la primera de ellas es que creo que como una imagen familiar, ya les decía que esa remesa, y ya les puedo adelantar, es este cable, ¿verdad? Ya les puedo adelantar que las remesas de plata eran muy abundantes, que llegaban de América. El uso del oro y la plata elaborada formará una parte de la imagen tanto
al interior de la vivienda de la duquesa de Alcalá como al exterior, y ahora veremos por qué. Y algunas entradas son verdaderamente fastuosas. Por ejemplo, esta cabeza de Marta de oro con una sortija de oro en la boca guarnecida de diamantes y rubíes con sus garras de oro debió ser una pieza sin duda excepcional y está tasada en la friolera de 600 ducados. O, por ejemplo, este joyel en que está retratada, esto me parece muy interesante, es una joya en la que está retratada la misma duquesa y la que debería de presentarse si ella sería de representación, pero si ella lo llevaba también con su propio retrato, que tiene piedras de diamante y que se apreció en 100 ducados. Es decir, esta profusión o esta exhibición del poder de los Cortés a través del oro y la plata creo que debe ser tenida en cuenta para entender la propia representación personal de una mujer ennoblecida de manera advenediza, de una familia de manera advenediza, pero que debió mantener su propia riqueza personal y familiar a gala. Me parecen, por ejemplo, muy curiosos y muy interesantes esta labor de la platería y la joyería que debió decorar sus cuartos personales y que requirió, sin lugar a dudas, de orfebres muy especializados, pero también por un gusto por transformar los metales preciosos en animales, como esta tortuga de oro pequeña guarnecida de piedras, o estos 2 monos de oro que debían decorar sus cuartos, o estos 71 botones de oro de hechura de melón con sus tajadas, ¿no? Casi debía ser unos interiores completamente fastuosos, o por ejemplo que tuviese 15 jazmines de oro, ¿no? Es una manera de elaborar o de dedicar esa riqueza a unos interiores fastuosos, ¿no? Resplandecientes junto a los techos de armadura, pintados y demás, ¿no? Y también quiero traer la idea, si nosotros por ejemplo hacemos el estudio y el análisis del oratorio donde tenía las pinturas y esculturas de Juana Cortés, no vamos a encontrar mitología, y algunas veces en la historia del arte, si no encontramos la mitología, la pintura y la escultura, creemos que no estaban presentes, que no podían tener una atención o que no tenían ese interés por este tipo de temáticas. Pero cuando prestamos atención, por ejemplo, a los servicios de mesa, a las vajillas, pues encontramos, o incluso a la orfebrería de casa, pues encontramos un dios Marte, un cupido de oro, o 2 frascos grandes de plata dorados con cubiertos de Alemania, labrados con ciertos labores de las fuerzas de Hércules, o una taza alta de pie dorada y la historia de Acteón y una figura de Venus en medio. Es decir, creo que para reconstruir el gusto personal de un personaje principal o de calidad, como se mencionaba ayer en la Edad Moderna, hay que prestar atención a este tipo de objetos. También hablábamos ayer de la representación en el interior de las casas, que en el caso de Juana Cortés debía ser fastuosa, pero estos coches, ayer se hablaba de los coches, ¿no? Y cómo era la traslación del interior o de la casa al exterior, pero este coche de plata que poseía Juana Cortés me parece de una exhibición de riqueza extraordinaria, un coche completo de plata que está tasado en 757.201 maravedís, ¿no? O al interior de las casas también se exhibe con unas telas de oro totalmente fastuosas o ricas, tanto materialmente como de elaboración, y que tenían su heráldica, las señales de su linaje unido al de su marido, la familia de los Rivera y la familia de los Corteses, ¿no? Y así se presentaba en sus cuartos privados con la friolera de una tasación alta en 350 ducados, ¿no? O que ella comprase también tapices ricos de la colección de los anteriores duques de Alcalá, en este caso del primero, como estos 9 paños de tapicería, que es una lástima que no contamos con su descripción más allá de las medidas que se compraron, de la disposición, es decir, que se compraron quizás de la almoneda del primer duque, y que se tasaron, es la pieza más alta en más de 1.500 ducados. Y que me recuerdan, por ejemplo, a los tapices del Corpus Christi que heredó San Juan de Ribera, hijo natural del primer duque de Alcalá, y que por suerte contamos con ellos, pero los tapices de Juana Cortés probablemente no, pero que debían de ser de una hechura parecida, ¿no?
Y ya les decía que si entramos, por ejemplo, en el oratorio de Juana Cortés, nos vamos a encontrar una gran coleccionista de pintura y escultura, más que nada porque no le interesaría. Pero sí, por ejemplo, quería traerle algunas entradas que me han parecido llamativas de este inventario, como por ejemplo la repetición seriada de la imagen de la Virgen, estas 14 hechuras de Nuestra Señora, o que tuviese algunos temas que alguien me puede corregir, pero no me parecen tan frecuentes durante el siglo XVI, como es la dormición de la Virgen, que se llama este retablo grande, el fallecimiento de Nuestra Señora, que una vinculación seriada con temática de la Virgen, o este retablo de Nuestra Señora de la Antigua, muy probablemente una copia de calidad y sobre todo tasada de manera con una tasación alta de Nuestra Señora de la Antigua de la Catedral de Sevilla, y que es la pieza que más costosa de su patrimonio. Y en esta vinculación con Nuestra Señora de la Antigua le adelanto, por ejemplo, que entre las cosas que ella compra para su madre está un corazón de oro que compra para su madre y que muy probablemente está vinculada con los votos que se realizaban a Nuestra Señora de la Antigua en la Catedral de Sevilla desde finales del siglo XV, y que todos los personajes principales de Sevilla realizaban votos, y muy probablemente este corazón de oro, que también me parece una pieza de mucha curiosidad, fuese destinado a esta capilla con una vinculación personal, porque además sabemos también que Juana Cortés donó una pintura de Nuestra Señora de la Antigua a la parroquia de Santo Domingo de Bornos, digamos, una de las capitales de los estados de los Enríquez de Rivera, ¿no? Y con respecto a la gestión de los gastos en nombre de Juana Ramírez de Arellano, también aparecen algunos pagos y muy probablemente encargos de Juana Cortés que creo que deben ser mencionados, ¿no? Por ejemplo, no me parece tan frecuente tampoco lienzos con la historia de Moisés, que no es una iconografía muy frecuente a mediados del siglo XVI. Esto lo he discutido con especialistas, por ejemplo con José Riello, y la han encontrado también en otros oratorios de personas de otras familias nobiliarias del momento y vinculados con la mujer, ¿no? Una imagen de Nuestra Señora dorada, o ornamentos de imaginería, este corazón de oro del que les hablaba, o una hechura de Santo Domingo completa en oro y que costó 20 ducados, ¿no? Creo que es una fuente de información principal también para entender algunas de las promociones que en ocasiones una lectura parcial de los documentos nos ha llevado a creer que eran los hombres los que intervenían casi exclusivamente digamos, en el encargo de ciertas obras, ya no solo en la creación, sino también en el encargo. Por ejemplo, este es el interior del convento de la Madre de Dios de Sevilla, donde la madre de Juana Cortés quiere disponer su enterramiento junto al de su hija Catalina. Ya le había dicho que Juana Cortés decide enterrarse en la Cartuja de las Cuevas con la familia de su marido, ¿no? El análisis de esos cargos demuestra que es Juana Cortés la que se encarga de realizar la mayoría de los pagos. Y hasta ahora se conocía, por ejemplo, bueno, les menciono primero que el retablo no es el retablo original, no es el retablo que encarga Catalina Ramírez de Arellano, pero algunas piezas como ese medallón con la Última Cena de Jerónimo Hernández, esa Virgen con el Niño que demuestra el detalle, sí son parte del retablo primitivo. Y en su hechura se encargó, porque este contrato sí se conoce, se encargó Jerónimo Hernández, vecino de la collación de San Juan de la Palma, junto a Juan de Oviedo y Hernández, el padre de Juan de Oviedo de la Bandera, que también unos artistas que estarán en conexión con la Casa Ducal de Alcalá, o por ejemplo Antonio Alfián también que interviene aquí, y que son también los artistas Jerónimo Hernández y Juan de Oviedo y Hernández estarán relacionados con el retablo de la Cartuja de las Cuevas. Yo creo que aquí puede ser que la hija, Juana Cortés, sea la que puede sugerir a su madre la participación de estos artistas en la hechura del retablo, ¿no? Y más interesante todavía, yo creo que es la intervención de Juana Cortés en
en la creación de unas esculturas, de unas estatuas fúnebres para el monumento para su madre y para su hermana. Se conocía un contrato a Diego de Pesquera firmado por el segundo duque de Alcalá, es decir, por el marido de Juana Cortés, para realizar los bultos de Juana Ramírez de Arellano y su hermana y su hija Catalina. Hasta ahora se creía que el encargo era exclusivamente del segundo duque de Alcalá. Sin embargo, cuando nos vamos a los registros a las cuentas de descargo que les decía en esa intervención de Juana Cortés, encontramos que los pagos los está realizando Juana Cortés, ¿no? Y que se alargan hasta 1578, hasta el 8 de octubre, cuando se terminan de pagar unos 600 ducados por los bultos de la Madre de Dios. Aquí hay que mencionar varias cosas. En primer lugar, llama la atención que si hay algunos escultores de la casa, de repente se recurre a Diego de Pesquera, que es recién llegado, en torno a 1571 llega a Sevilla, en 1575 se le está haciendo este encargo, está relacionado con los canónigos de Sevilla, con la catedral de Sevilla, y llama la atención que de repente se cambie y se pida un modelo nuevo, fuera, más allá de los escultores relacionados con la Casa Ducal de Alcalá. Creo que Juana Cortés puede estar detrás de todo esto, y se refrienda porque tiene su refrendo en que Juana Cortés es la que se encarga de realizar estos pagos. Diego de Pesquera desaparece de Sevilla, va a América, y cuando se menciona, por ejemplo, estos pleitos que se mencionan en la documentación, puede ser que expliquen por qué estos bultos, que son estas esculturas, bultos de la terminología de la época, que se ha creído que eran el fruto de este primer encargo y que están sin acabar, además de muy maltratados, sean la obra de Diego de Pesquera, que deja inacabados por este pleito que no se conocía hasta ahora, y que por eso este primer proyecto, en el que creo que Juana Cortés debió de entender, no se termina. Pero quería traerles también una nueva noticia de que no es el segundo duque de Alcalá el que toma las decisiones en exclusiva aquí, porque cuando Juana Cortés testa en 1588, ella dice que no le queda nada que cumplir de la albacea de su madre, sino los bultos que la dicha marquesa, mi señora, mandó hacer y poner en su capilla mayor del monasterio de la Madre de Dios de esta ciudad, y que ella no ha podido completarlo en vida, y si no pudiese completarlo en vida, mando que los haga hacer y poner doña Catalina Cortés, mi hija. Es decir, no manda a su marido, que también era albacea, para que termine el proyecto, sino que lo manda a su hija, la que se encargue de que se lleve a buen puerto ese proyecto. En el caso de que su hija Catalina no pudiese o no quisiese, ya pide al resto de los albaceas que completen el proyecto. Esto me parece de mucho interés porque demuestra esta sucesión en las mujeres de la familia para terminar algunos proyectos que empiezan a ellas solas, pero que quizás no sabemos por qué, quizás en la documentación o a la hora de realizar esta transacción, este contrato, sea el hombre el que esté firmando, ¿no? Finalmente les traigo casi a modo de anécdota en que queda el proyecto, muy lejos de ese proyecto original. Estos son los sepulcros de Juana Ramírez de Arellano y de Catalina Cortés, que se pueden ver en el convento de la Madre de Dios, posterior en 1590, también bajo contrato del segundo duque de Alcalá, y que encargado a Juan Oviedo de la Bandera y Miguel Adán. Y mientras que nosotros tenemos la escultura de la madre y de la hermana, de Juana Cortés por ahora no tenemos nada. La Cartuja de las Cuevas ha sido muy maltratada, muy cambiada y muy reformada, pero por ahora estamos en ello, no tenemos el testimonio de dónde se enterró Juana Cortés. Pero es más, es que en 1585, por ejemplo, el segundo duque de Alcalá estaba en pleitos con la Cartuja de las Cuevas, y a la pobre Juana Cortés no la dejan enterrarse allí. Y tiene que ir a Madre de Dios, y mientras que ella había estado organizando todo el entierro de su madre y de su hermana, ella no tiene ningún tipo de monumento funerario. Su hijo, el cuarto marqués de Tarifa, pide por favor a la Cartuja de las Cuevas que lo reciban. Y la Cartuja de las Cuevas no lo reciben hasta que se acaba el pleito en torno a 1594. Es entonces cuando se traslada a Juana Cortés, se le entierra la Cartuja de las Cuevas, pero muy probablemente su marido no le dio tiempo a preparar un monumento funerario. Y es de esta manera la que una persona que había puesto tanto cuidado en
la imagen de la vida eterna de su familia quedó sin la suya propia. Muchas gracias.